Muy buenas tardes. Vamos a esperar un ratito a que se incorporen los asistentes. Vamos a esperar un par de minutitos que sigan incorporándose asistentes y enseguida damos comienzo. Gracias por la paciencia, gracias por la convocatoria, que ya veo que viene siendo numerosa. En estos tiempos de tantas pantallas, les agradezco infinitamente el tiempo de ustedes, la atención. Esperamos todavía un ratito más. Y entiendo entonces que ya somos un muy buen número, así que les propongo dar comienzo. Mi nombre es Andrea Meroy, les estoy hablando desde Rosario y quiero comenzar agradeciendo al Centro de Especialización y Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en la persona del señor vocal Daniel Pose y de la doctora Mariana Dato, secretaria académica de este centro. Permítanme también agradecer de manera muy especial las atenciones con las que siempre me llena la doctora Verónica Lastra. Y todos ellos, en representación del centro, me han propuesto que conversemos un poco acerca de los aspectos procesales de la pretensión preventiva de daños. Un instituto que, como ustedes seguramente recuerdan, fue introducido por el Código Civil y Comercial y que ha generado una serie de debates y de aportes académicos vinculados justamente con la pregunta acerca de si se trata de un instituto del derecho de fondo, de si se trata de un instituto del derecho procesal, de ambos, y en cualquier caso, qué repercusiones procesales, que ciertamente más allá de las posturas las hay, van a impactar en esta novedad legislativa. Lo primero, y quizá sea precisamente hacer esa disquisición terminológica. Ustedes recuerdan que el derecho procesal en mucho nació en su autonomía académica y en su autonomía como rama del mundo jurídico a partir de la distinción entre el derecho subjetivo y la acción procesal. Ya no hacía falta a la hora de accionar tener un derecho subjetivo, sino que ese derecho era abstracto, con independencia del derecho subjetivo que se afirmara. Pues bien, el Código Civil y Comercial
no obstante esta superación académica, sigue hablando de acciones, de acción de simulación, de acción de nulidad, de acción de divorcio, cuando en realidad los procesalistas sabemos que el nombre técnico adecuado a estas mal llamadas acciones es justamente el de pretensión, y por eso nosotros preferimos hablar, los procesalistas, de pretensión preventiva del daño, dando cuenta justamente del contenido concreto de ese accionar. Y quizá algo de esto en la confusión tenga que ver, que el código siga llamando acción preventiva y que entonces la primera tentación sea pensar que se trata de un instituto procesal regulado, como tantos otros aspectos quizá que el Código Civil y Comercial en el ámbito de lo procesal reguló. Pero ciertamente no es el caso, porque la pretensión preventiva de daños, sus requisitos de procedencia, sus hipótesis de legitimación, tanto activa como pasiva, son todos aspectos que debe sí o sí regular la ley de fondo. Ahora, esto no empece a que ciertamente haya aspectos procesales vinculados con esta pretensión preventiva, y todos ellos muy importantes. Seguramente no nos sería posible en este tiempo limitado con el que vamos a contar hoy, hacer un abordaje completo, integral, de todos esos aspectos procesales que podrían ir tanto desde la competencia del juzgador, quien es el juez competente en algunas de estas pretensiones para entender de ellas, como de los casos de diría, difíciles de la prueba de los presupuestos de procedencia de la pretensión preventiva. Pensemos en esta idea misma de prevención, pensemos en la antijuridicidad, pensemos en el peligro de sufrir un daño, de agravarlo, de continuarlo, todas circunstancias que efectivamente requieren de una prueba, y de una prueba muy difícil, porque en muchas circunstancias va a ser una prueba conjetural. Podríamos también dedicarnos largamente a algunas cuestiones vinculadas con la legitimación, con la sentencia, con los trámites a imprimirle a esta pretensión. Y diría que precisamente estos tres últimos temas que mencioné son aquellos que quizá puedan hoy en día suscitar mayor interés, y respecto de los cuales han sido también mayores los debates doctrinarios y los planteos jurisprudenciales a su respecto, que la gran mayoría de los autores que se están ocupando de este tema, tanto desde el derecho civil como desde el derecho procesal, entienden que todavía son pocos los casos que se están manejando a nivel jurisprudencial, pero en ellos mismos los aspectos que han predominado han sido precisamente estos. Empezaría entonces con la cuestión acerca del tipo de pretensión y la vía procesal adecuada para esgrimir esta pretensión preventiva de daños. Y como en tantas otras cosas en el ámbito del derecho procesal, en este tema también es muy importante predefinir qué tipo de pretensión dentro de las clasificaciones procesales es aquella de la pretensión preventiva del daño. Ustedes también seguramente recuerdan esa vieja clasificación entre pretensiones
declarativas, ejecutivas y cautelares, y dentro de las declarativas, meredeclarativas, de condena, constitutivas. Pues bien, en función de la propia regulación que hace el Código Civil y Comercial de esta pretensión preventiva de el daño que puede perseguir justamente una condena de dar, hacer o de no hacer, claramente estamos frente a una pretensión declarativa de condena. Pretensiones declarativas de condena que en cuanto tales requieren, o en tanto no haya una previsión específica, requieren de un trámite, de un juicio, de un cauce procesal, de una vía precisamente adecuada para el cumplimiento de esa finalidad, de declarar un derecho y de condenar a una cierta prestación. En este sentido, e insisto en esto, acerca de lo cual enseguida volvemos, no habiendo en un código procesal una previsión específica al respecto, esa pretensión declarativa de condena irá, conforme a las normas generales, a tramitar por la vía del juicio ordinario, tal y como se prevé en la gran mayoría de nuestros ordenamientos procesales. Por supuesto que esta vía del juicio ordinario, que es la vía declarativa de condena residual, lo será a menos que exista o estemos frente a alguna hipótesis de excepción por la que precisamente tengamos un caso especial. Un caso muy claro de excepción a esta vía del juicio ordinario lo sería la hipótesis de admisibilidad previamente de un amparo, es decir, que estemos precisamente frente a un caso de antijuridicidad que constituya una arbitrariedad o ilegalidad manifiestas y que además estemos frente a la necesidad de evitar un daño inminente y grave o su agravamiento o su continuidad, como bien dice la norma del Código Civil y Comercial. Para estos casos en los que tengamos esa doble exigencia de admisibilidad que tiene el amparo, insisto, la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas y la necesidad de evitar un daño inminente y grave, la vía adecuada para sustanciar esta pretensión preventiva del daño lo será la del amparo. E incluso para aquellos que defienden la existencia de una hipótesis o un supuesto todavía específico ahora de amparo, como el amparo ambiental, que estaría regulado en el último párrafo del artículo 30 de la Ley General del Ambiente, esa pretensión que consiste en la aspiración de cese de un daño ambiental. Entonces tendríamos todavía esta hipótesis específica, es decir, la vía de ese amparo ambiental que para un sector de la doctrina y de la jurisprudencia, como decíamos, constituye una vía especialísima con requisitos y características propias. Otra excepción importantísima hoy en día a la vía ordinaria lo será aquella hipótesis en que la pretensión preventiva verse sobre una relación de consumo. Como ustedes saben, la propia Ley de Defensa del Consumidor prevé que, salvo pedido de parte y salvo decisión fundada del juez, las pretensiones vinculadas con relaciones de consumo tramiten por la vía del juicio sumarísimo. Con lo cual entonces, si, insisto, esa pretensión preventiva
tiene por objeto una relación de consumo, la vía adecuada, la vía idónea, lo será el juicio sumarísimo. Por supuesto que además de considerar estas pautas generales, prácticamente comunes a todas las realidades de las provincias de nuestro país, tendremos que dilucidar si en una provincia determinada no existe también en su legislación procesal o en su legislación especial alguna hipótesis que exceptúe también esta norma residual del juicio ordinario. En el caso de la provincia de Tucumán, y hasta donde llega nuestro conocimiento, siempre imperfecto, de las realidades de otras provincias, podríamos pensar en la regulación especial del amparo colectivo, en el Código Procesal Constitucional de esa provincia. Si yo estuviera hablando primordialmente para la provincia de Santa Fe, claramente enunciaría la hipótesis de la Ley 10.000, que es una ley que en la provincia de Santa Fe prevé un recurso en lo contencioso administrativo para hipótesis de intereses difusos. Este cuadro que yo les acabo de plantear es mi visión, seguramente discutible y quizá, ¿por qué no equivocada?, de cuáles son las vías para tramitar la pretensión preventiva de daños ante la falta, que hasta ahora es mayoritaria, de una regulación especial en los códigos procesales del país. Pero créanme que no es lo que buena parte de la doctrina está diciendo. ¿Qué está diciendo buena parte de la doctrina? Por ejemplo, que estas no serían las vías adecuadas, sino que existirían otras mucho más específicas, o que aún no existiendo es menester regular una hipótesis especial de juicio, de trámite procedimental para estas pretensiones preventivas de daños. Por ejemplo, el doctor Jorge Galdós, un muy reputado civilista, camarista en lo civil y comercial en el Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires, y diría yo que un verdadero especialista en este tema de la función preventiva del daño. Para él, las herramientas procesales más comunes y específicas para la pretensión preventiva lo son la medida autosatisfactiva, la tutela anticipada, el mandato preventivo, la tutela inhibitoria en Internet y la tutela inhibitoria de expresión, más conocida como bozal legal. Él dice, esas son las herramientas procesales más comunes y específicas para sustanciar este tipo de pretensiones preventivas del daño. Pues bien, el problema que yo le veo a esta enumeración es que mayoritariamente, no es el caso, por ejemplo, de la medida autosatisfactiva, que efectivamente tiene consagración legal en varias provincias del país, no en todas, pero sí en unas, yo diría que ya 6 o 7 provincias seguramente, si no son más, y me falla el cálculo. Pero y por supuesto hay algunas hipótesis también de regulación de la tutela anticipada, pero en la gran mayoría de nuestras provincias estas medidas autosatisfactivas, la propia tutela anticipada que se canaliza, como ustedes saben, y sin perjuicio de que ya enseguidita volvamos sobre este tema, en las medidas cautelares genéricas o en las medidas innovativas, y ni que hablar del mandato preventivo o de la tutela inhibitoria, no las tenemos reguladas en nuestros códigos. Con lo cual, la referencia del doctor Galdós es válida, sí, pero para una referencia de atipicidad en la regulación. Es decir, nosotros no tenemos
insisto con esto, mayoritariamente tipificadas estas herramientas en nuestros códigos. Y entonces, por cierto, corremos el riesgo muchas veces de echar mano de algunas de estas herramientas doctrinarias o jurisprudencialmente consagradas, pero que corramos el riesgo de por ejemplo, una consideración negativa del juez que nos toque, un juez que diga esto no es una de las vías legalmente previstas conforme a nuestro ordenamiento, o, como tantas veces sucede, que algún juez entienda la medida autosatisfactiva de una manera, por ejemplo, no necesitada de sustanciación previa, y que por el contrario otro juez considere que una medida autosatisfactiva requiere de esa sustanciación previa, y que algunos piensen que la vía impugnativa de una medida autosatisfactiva no sustanciada lo es previa reposición, y otros digan que no, que directamente debe serlo la apelación directa. Es decir, empezamos a entrar en un ámbito de riesgos desde la perspectiva de los profesionales y de dudas o de incertidumbres desde la perspectiva de los operadores judiciales respecto de cómo actuar frente a alguna de estas hipótesis. Desde ya que el doctor Galdós considera que, sin perjuicio de que esas son para él las herramientas procesales más comunes y específicas para esta pretensión preventiva, él propugna la necesidad de que las provincias legislen la acción típica, autónoma y definitiva prevista en el Código Civil y Comercial como función de responsabilidad prevención. Fíjense, una acción típica, autónoma y definitiva. Ya enseguidita vamos a volver sobre esta expresión del doctor Galdós. Un procesalista, el doctor Safi, habla de la necesidad de establecer un proceso de conocimiento autónomo. Coincide con Galdós en esa necesidad de legislar un proceso de conocimiento declarativo, decíamos antes, pretensión declarativa, pero autónomo, que sirva de contención plena a esta nueva modalidad de tutela jurisdiccional. El doctor Safi entiende que la pretensión preventiva en realidad requiere de una tutela en tres tiempos diversos. Antes del proceso, con medidas cautelares anticipadas a fin de lograr una tutela preventiva de carácter provisional. A través del proceso, ese sería el segundo tiempo, que requiere de un proceso de conocimiento, pero autónomo, enfocado a la obtención de una sentencia preventiva de carácter definitivo. Y luego, en un tercer tiempo, al final del proceso, a través de un mandato preventivo adicional en la sentencia de un proceso diverso. Es decir, está previendo el doctor Safi la posibilidad de que, por ejemplo, como ha ocurrido en muchos precedentes jurisprudenciales muy notables en este tema, que en un proceso de indemnización de daños y perjuicios aparezca justamente la posibilidad de ocurrencia de un daño. Recuerdo los casos de accidentes en paso a niveles, y entonces que como mandato preventivo se condenó a la instalación de una determinada barrera o de determinados avisos, alarmas, etcétera. Y entonces este tercer tiempo estaría justamente aquí en este mandato preventivo adicional que se daría en un proceso diverso, que no fue pensado ad hoc o específicamente para esta tutela preventiva, y justamente con la finalidad de prevenir situaciones de hecho perjudiciales. Y aquí entonces estas dos consideraciones
tanto del doctor Galdós como de el doctor Safi, para poner de alguna manera en entredicho esta necesidad de una acción, de una pretensión, de un proceso autónomo, específico, que consiste en una pretensión precisamente típica, autónoma, específica, de un trámite procedimental pensado con los requerimientos propios con los supuestos requerimientos propios de esta pretensión preventiva. ¿Y por qué digo esto y qué estoy trayendo a cuento aquí de alguna manera para que entre todos pensemos? Porque ciertamente está bueno poner muchas veces en debate estas cuestiones y tratar de alguna manera de aprender de experiencias que inclusive han tenido otros ordenamientos con relación a tendencias procesales que se instalan y que en un momento dado quizá se repiensan. ¿A qué me estoy refiriendo? Seguramente también muchos de ustedes habrán escuchado hablar de las tutelas procesales diferenciadas. Tutelas procesales diferenciadas, es decir, y de alguna manera trayéndolo a un lenguaje más tradicional, juicios especiales, procedimientos especiales. Tenemos en nuestros códigos habitualmente el juicio ordinario, el juicio sumario, que algunas provincias o algunos, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿no es cierto?, el que rige inclusive en las sedes de los tribunales federales en el interior del país, que han suprimido el juicio sumario y entonces tenemos el juicio ordinario, el juicio sumarísimo, y luego la gran mayoría de nuestros códigos reserva unos capítulos a juicios especiales, a veces referidos a alimentos, a veces estoy hablando de los viejos códigos, ¿no es cierto?, de la división de cosas comunes, el desalojo, la rendición de cuentas para algunos códigos. Es decir, que en atención a ciertas características especiales de la pretensión se han destinado algunas previsiones específicas, algunas etapas procesales especiales, plazos especiales que tienen consideración de ciertas particularidades, notificaciones ampliadas, en fin, alguna regulación que haga mérito precisamente a esa especificidad y a la necesidad de una regulación puntual. Pues bien, hubo un momento en la década, sobre todo, esto fue muy fuerte, sobre todo en la década del 90 en Italia, que se empezó a hablar con insistencia de la tutela procesal diferenciada, es decir, de hipótesis novedosas en muchos casos que referían a nuevos derechos, a nuevas regulaciones del derecho de fondo que precisamente por su novedad, por su trascendencia social, por tratarse de consagración de nuevos derechos que, como decía, tenían una consideración muy alta respecto del resto, y entonces aparecía justamente esta necesidad de dotar a esos nuevos derechos de unas normas procedimentales también especiales. Y fue así que en el derecho comparado empezó una verdadera proliferación de procedimientos especiales, muchas veces atados a la regulación de fondo de eso específico que
que se regulaba. Y algo de esto nosotros también hemos de alguna manera vivido, sobre todo, fíjense, en estos sectores novedosos en los que tenemos, y como sabemos, la regulación de la cuestión de fondo por parte del Congreso Nacional, teóricamente la regulación de las normas procesales es privativa de las provincias, pero en esas leyes nacionales aparecen capítulos en los que hay normas procesales o se establecen pautas procesales, procedimentales, que tienen que ver con prueba, con recursos, con procedimientos, con legitimaciones, con regulación de la competencia del juez en esas hipótesis y demás. Vamos a dar dos ejemplos muy conocidos. Ley General del Ambiente, cantidad de artículos que precisamente refieren a temas procesales, estos que mencionábamos: competencia, trámites, medidas cautelares, prueba, extensión de los efectos de la sentencia, etc. Y la otra ley que también ya mencionamos hace un rato, la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene, como ustedes recuerdan, un capítulo especial destinado a las acciones judiciales vinculadas con esta temática. Pues bien, toda ley, entonces, que se preciara de ser y que viniera a regular un ámbito novedoso, venía con esa exigencia de la tutela procesal diferenciada. La realidad es que el derecho procesal comparado, que estudia académicamente estas cuestiones y que establece esta serie de tendencias precisamente, yo diría que de alguna manera está reviendo esa tendencia, esto de hablar y de consagrar tutelas procesales diferenciadas. Y probablemente mucho de esto tenga que ver con la pregunta por qué es aquello de tan específico y de tan distinto que se regula en estas leyes especiales. ¿Qué tiene de tan distinto esta regulación específica? Y si ustedes hasta se pusieran a analizar, les hablo el caso de mi provincia. Les hablo del caso de la provincia de Santa Fe y de lo que le pasa a un abogado santafesino frente a una hipótesis de pretensiones ejecutivas. En la provincia de Santa Fe tendría el juicio ejecutivo general, la ejecución prendaria, la ejecución hipotecaria, el apremio como juicio de ejecución de sentencia que consiste en la condena de dar sumas de dinero, la ejecución de sentencias genéricas, los apremios fiscales para casos de deudas con las municipalidades, los apremios fiscales para casos de deudas con la provincia, y para no hablar de ir a litigar al federal, pero en la misma provincia de Santa Fe, donde tendría el juicio ejecutivo, la ejecución hipotecaria, el apremio, y a poco que uno se pregunte qué diferencia hay entre un juicio ejecutivo y otro, probablemente lo único que encuentre sean diferencias, y en muchos casos nimias, de plazos procesales, de que el recurso de apelación se interpone fundado y en este sin fundar, que en este se acompaña la prueba y en este no se acompaña la prueba, que en este las diferencias son verdaderamente inexistentes, y lo único que hacen muchas veces es traer confusión al operador. ¿Por qué vino toda esta perorata mía con relación a estas tendencias del derecho procesal y a esta revisión de ciertos criterios? Porque precisamente el mundo procesal que tanto miramos, ese de derecho continental europeo, está de alguna manera de vuelta de esa tendencia y orientándose precisamente a una tendencia contraria, es decir, por un lado a
hacia una movida de simplificación procesal, en el sentido de un solo juicio plenario y un solo juicio abreviado, un ordinario y un sumarísimo, como diríamos por estas latitudes, y por el otro lado esa simplificación acompañada quizá de sí una tendencia a la flexibilización, es decir, a la posibilidad de, con estos juicios generales y aplicables a cualesquiera pretensiones, en este caso en lo civil y comercial, prever la posibilidad de adaptación frente a la presencia de singularidades, de particularidades y por supuesto con decisiones fundadas de los jueces y con debido conocimiento y posibilidad de un adecuado ejercicio de defensa de las partes en las que en el proceso en el que esta flexibilización ocurra. Entonces, finalmente, mi pregunta, volviendo ahora a la pretensión preventiva de daños, es por qué sería aquello que aquello de la regulación de fondo de la pretensión preventiva de daños, que vendría a exigir una regulación autónoma. Es decir, ¿por qué la pretensión preventiva de daños justificaría que regulemos todo un trámite nada más que para sustanciar esta pretensión preventiva? ¿Está totalmente justificado esto? Alguien me dirá, sí, porque necesitamos mecanismos para proveer a la urgencia, a la necesidad de evitar el daño inminente, a la necesidad de evitar el agravamiento de un daño. Y en realidad la respuesta que yo daría es, ¿y qué cosa distinta inventaríamos? ¿Qué cosa distinta a la tutela anticipada inventaríamos para esa circunstancia? Y alguien dirá, bueno, las hipótesis de afectados colectivos. Bueno, ¿y qué cosa distinta al proceso colectivo, si es que en alguna de nuestras jurisdicciones está regulado especialmente? Convengamos en que aquí hay una verdadera mora, y esta sí, la del proceso colectivo, sí es seguramente una hipótesis muy clara de tutela procesal diferenciada, pero por otras razones, no por la prevención de un daño, sino por el número muy significativo de partes involucradas en ese proceso colectivo y la necesidad de proveer a la defensa en juicio de los intereses de esos ausentes en el proceso. Como ustedes ven, entonces, yo no estaría tan de acuerdo, por no decir para nada de acuerdo, pero dejo siempre abierta la puerta a que alguien venga y me convenza de que estoy equivocada, porque no tengo la verdad, no quiero tenerla, quiero seguir poniendo en crisis aquello que pienso, sobre todo si efectivamente ocurre, como tantas veces, que nos traen argumentos muy persuasivos a la hora de precisamente justificar esta situación. Ciertamente que esto que acabo de decir, de utilizar los cauces procesales generales, ya sea ordinarios, sumarísimos, el amparo, el proceso colectivo, etcétera, lo son acompañados de una buena teoría cautelar, es decir, de herramientas que nos permitan dar satisfacción a ahora la pretensión de obtener una respuesta inmediata, una respuesta urgente, para lo cual, y por supuesto, habrá que demostrar que se cumplen con los recaudos de admisibilidad y de procedencia de esas medidas
cautelares. De ordinario podrán ser estas medidas innovativas, estas cautelares genéricas o, como la doctrina las caracteriza, estas tutelas anticipadas en el sentido de ser medidas cautelares lato sensu, ¿no es cierto?, ampliamente consideradas, en las que lo que tenemos es la necesidad de otorgar inicialmente todo aquello o parte de aquello que será el objeto mismo de la pretensión de fondo. En estos casos de pretensión preventiva del daño, ciertamente esto será muy frecuente, y esa visión generosa de las medidas cautelares, tal y como quedaron de alguna manera jurisprudencialmente plasmada a partir de los precedentes Camacho Acosta y sobre todo Pardo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, serán habitualmente cauces adecuados para proveer de inmediato a esa pretensión preventiva de los daños. Con relación a las medidas autosatisfactivas, que a menudo se mencionan como una de las vías idóneas para canalizar estas pretensiones, yo tengo el reparo general de que muchas de nuestras provincias no están reguladas, pero un reparo que va mucho más allá y va más al fondo de la cuestión de la caracterización de estas medidas, particularmente en sus versiones más radicalizadas. ¿A qué me refiero con una versión más radicalizada de la medida autosatisfactiva? A aquella que la conceptualiza con las ideas de autonomía y de inaudiencia, es decir, aquellas hipótesis en las que contra la demanda, sentencia, contra la pretensión preventiva del daño, directamente sentencia, y con la sentencia se termina el procedimiento, porque el procedimiento es autónomo y brinda satisfacción por sí mismo y no requiere de, como la cautelar, de un proceso principal al cual adscribirse. Contrademanda, sentencia, en mi modesta y quizá seguramente equivocada visión de las cosas, es una estructura inconstitucional, porque, para decirlo brevemente, no es lo mismo contestar demanda que recurrir sentencia, y eso es lo que habitualmente ocurre con estas visiones, con estas versiones radicalizadas de las medidas autosatisfactivas, en las que, inaudita parte, directamente se despacha la medida, y contra ese despacho de la medida solo le queda al destinatario la posibilidad de un recurso, que, insisto, en mi concepción de las cosas, no es igualdad de armas, igualdad de posibilidades procesales para el demandado, que ni siquiera ha sido demandado, convengamos, para el destinatario de la medida, que ve afectada su esfera jurídica de libertad sin tener posibilidad alguna de, insisto, contestar demanda al mismo nivel de posibilidades de alegación y prueba que de lo que en cambio tuvo el actor en esa petición, demanda, que obtiene satisfacción inmediata. Desde luego que hay jueces que sustancian las medidas autosatisfactivas, pero bueno, aquí y de nuevo estamos frente a una situación en la que el caso puede ser muy similar a un juicio sumarísimo en el que no haga falta de prueba. En este caso, alguien podría pensar la evidencia, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué la medida autosatisfactiva? Insisto, estas son visiones de las
posibilidades que el ordenamiento puede dar, la queja habitual de ¿para qué, si ya está la medida, seguir debatiendo? Mi respuesta es para todo aquel que quiera seguir debatiendo. Es decir, si efectivamente, como ocurre en muchos casos, luego de obtenida la satisfacción cautelar, ya no hay la voluntad de ninguna de las dos partes en seguir discutiendo, una porque obtuvo satisfacción, la otra porque no tiene nada para decir, el proceso se termina en definitiva por abandono, por una vía autocompositiva. En los hechos ha habido un allanamiento, en los hechos ha habido una transacción de la cuestión. Pero si hay un destinatario de esa medida que quiere venir a cuestionar algo, que quiere venir a decir algo, porque las cosas no son tan evidentes como decía el actor, porque el destinatario entiende que no asiste el derecho a esa parte actora, mi concepción de la cosa es que ese destinatario debe tener iguales posibilidades de alegación y prueba de los que tuvo el actor. Bueno, se nos está yendo muchísimo el tiempo. Hubiera querido realmente explayarme más respecto de la legitimación y de la sentencia. La legitimación, diré simplemente que está muy ampliada, porque para el lado del actor nos habla el Código Civil y Comercial de todo aquel que ostente un interés razonable. Y respecto del demandado, toda persona, en cuanto de ella dependa, evitar el acaecimiento de un daño o su continuación o su agravamiento. Con lo cual vemos que tanto desde la legitimación activa como desde la legitimación pasiva hay un notorio ensanchamiento, pero sabemos, la legitimación, esta de la que hablamos, la legitimación ad causam, la legitimación para obrar, en los hechos terminará siendo un presupuesto de fundabilidad de la pretensión y será analizada cuanto más en estos casos de hipótesis de afectación y de daños conjeturales, de los que aspiramos justamente su prevención. El daño no ha acaecido, no es un hecho, y entonces la prueba va a ser ciertamente mucho más complicada, al menos en muchos casos, y entonces será una cuestión de debate y de prueba a resolver en la sentencia definitiva. Y precisamente me voy a permitir de manera muy rápida utilizar estos últimos minutos a hacer una referencia a algo respecto de lo cual el Código Civil y Comercial sí tiene un alto impacto en lo procesal respecto de esta función preventiva del derecho de daños. Y este impacto procesal alto, diría yo que está en el artículo 1713, que prevé el contenido de la sentencia en una pretensión preventiva. Una sentencia que puede disponer ciertas conductas de dar, hacer, no hacer, pero que además puede hacerlo el juez de oficio. Y entonces ahí sí, frente a una condena oficiosa del juez, hay un impacto, como les decía, muy fuerte para las reglas con las que tradicionalmente se ha construido el derecho procesal. En este caso me estoy refiriendo claramente a la regla técnica del sentenciar que conocemos con el nombre de congruencia procesal. Esa regla que ustedes saben manda a que exista una correspondencia entre lo debatido y lo sentenciado. Esto que el juez condena ahora de oficio no habría estado precisamente
en el ámbito del debate. Aparecería de manera sorpresiva en la sentencia un mandato oficiosamente dispuesto por el juez y respecto del cual las partes no habrían podido venir a argumentar, a contradecir, a debatir, a probar en contra, a probar a favor, si efectivamente alguna de las partes se sumara a ese interés planteado por el juez. Y evidentemente aquí tenemos una tensión entre, por un lado, la eficacia en la prevención del daño, algo que el Código Civil y Comercial quiere tutelar de manera muy especial y hacerlo con ese mandato expreso dado al juez que advirtiera esta situación de poder prevenir un daño que surja de las constancias de un proceso en concreto, por un lado, y por supuesto el derecho de defensa del destinatario de esa decisión oficiosa del juez, que por lo demás podría ser, como ya se ha visto en algunos precedentes jurisprudenciales, alguien ajeno a ese proceso. Las hipótesis que recordábamos hace un rato de una demanda de indemnización por daños y perjuicios sufridos a raíz de un accidente, un tren que arrolla a un auto y muere una persona, entonces el juez condena a la empresa concesionaria del servicio de trenes o al Estado Nacional o a través del Ministerio de Transporte, sería ahora por ejemplo, instalar una barrera en ese paso a nivel donde ocurrió el accidente. Y entonces, ¿es la mejor manera? ¿No es la mejor manera? Recuerden ustedes que inclusive ese artículo del Código Civil habla de que el juez deberá tener en cuenta los criterios de menor restricción posible y medio más idóneo para asegurar la eficacia. Y entonces, frente a esta tensión, algunos dirán, no importa, el derecho de defensa en juicio del destinatario cede frente a la necesidad de proveer a la pretensión del daño. Y mi propuesta en concreto sería: salvemos los dos valores, salvemos a los dos valores en juego, y para eso tengo una propuesta para los jueces que se vean en esta situación de advertir que efectivamente de las circunstancias de una causa surge el riesgo, la posibilidad de un daño y la situación de poder prevenirlo, y que esto no ha sido pedido por ninguna de las partes, o que incluso puede recaer en un tercero. Entonces, mi propuesta para estos casos sería que ante esta situación el juez, previo a disponer el mandato preventivo, sustancie esa cuestión, la sustanciación previa con las partes de esa situación, de mediar una urgencia que justificara un despacho directo, un mandato preventivo directo, inminente, urgente del juez, hacerlo de manera provisoria. Mientras tanto debatimos los criterios y las razones de las partes en juego, despacharla y justificar justamente esa urgencia, y entonces postergar, no eliminar la sustanciación. De tratarse de intereses que exceden a aquellos de las partes,
porque, por ejemplo, se trata de una hipótesis de afectación colectiva o de un destinatario distinto de las partes, justamente habilitar la participación de ese destinatario o bien de quien pudiera venir en protección del interés de los ausentes, típicamente el Ministerio Público, ¿verdad? Y en cualquier caso, me parece fundar de manera muy especial los criterios de menor restricción posible y medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la tutela, de la finalidad preventiva, como de manera muy acertada me parece que prevé la disposición del Código Civil y Comercial que estamos analizando. De esta manera, con una decisión informada, con las razones que le vuelquen las partes o los interesados y respetuosa de justamente de los directos beneficiarios y gravados con esa situación, vamos a poder satisfacer ambos valores en juego, la necesidad de la prevención del daño y el derecho de defensa en juicio, el derecho a un debido proceso que tienen los destinatarios de un mandato preventivo. Esto me parece que satisface también las exigencias de un Estado constitucional que sea respetuoso de los derechos de todos los involucrados y que no termine siendo meramente, como hemos escrito en alguna oportunidad, un juego de los jueces únicamente. Con esto termino. Creo que tengo 5 minutitos más y no he podido seguir porque la letra aquí era muy chiquitita y temía perderme en el orden de mi exposición, pero acá me dicen, ¿podría ser despachar cautelarmente la medida en razón de presentarse los requisitos de la cautelar y sustanciar la pretensión a efectos de no vulnerar el debido proceso? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que estas pretensiones preventivas lo que traen sí, me parece, como mandato para el juez, cuando se dan esos presupuestos, la generosidad y la amplitud en la apreciación de esos supuestos, porque precisamente el mandato es el de prevenir el daño, y entonces ante la duda probablemente debamos actuar con criterios generosos del otorgamiento de esas tutelas preventivas, más allá de, como les digo, estar en la necesidad también de ser respetuosos de todos los intereses afectados, pero justamente proveyendo a la urgencia, luego podemos, si es que existe el interés, seguir discutiendo. Aquí, bueno, por supuesto, les agradezco a ustedes las muestras de cariño, de afecto y de agradecimientos que no se corresponden. Ciertamente soy yo la agradecida de estar aquí. Entiendo que esto ya se me termina y bueno, no quiero que sea de manera abrupta y sin que pueda despedirme de ustedes. Volver a agradecer al Centro de Capacitación y Especialización, volver a felicitarlos por estas iniciativas, por mantener vivos esta idea de capacitación permanente entre sus propios colegiados y abiertos a la comunidad. Y también decirles que entiendo que esto es muy importante en función de los especiales momentos que está viviendo nuestro país. Hoy en día estamos muy mal también en el interior, los casos están aumentando, la ciudad de Rosario, a donde estoy, está muy complicada por estos días, así que esto nos mantiene vivos, ocupados, no pensando todo el día en esta emergencia en la que vivimos y deseosos de salir cuanto antes de ella.
Muchas gracias otra vez. Les pido disculpas por no haber podido atender a las muchas preguntas que quizá hubo a lo largo de la exposición, y tengo algo escrito sobre esto, se lo voy a pasar a la doctora Lastra, y una vez más, gracias. Muchas gracias. Hasta siempre.